El test de ADN de mi suegro y mi hijo no muestra parentesco. Toda mi familia me acusó de traición, y yo revelé el informe que mostraba que mi esposo y mi suegro no eran parientes. Entonces, ¿quién estaba traicionando? Sofía Morales, mujer sinvergüenza. Apenas llegué a casa, mi suegro me arrojó unos papeles en la cara. Nos hiciste criar al hijo de otro hombre durante 3 años. Mi hijo confía demasiado. Si no hubieras sido astuto, nos habrías engañado para siempre. Miré hacia abajo y vi las palabras impresas en negrita en el informe. Sin relación biológica. Los nombres en el informe eran Álvaro Morales y Samuel Morales. Me quedé atónita, apenas entonces entendiendo que el señor Morales había llevado a Samuel a hacerse una prueba de paternidad. Tratando de mantener la calma, expliqué. Samuel es hijo de Ignacio y su nieto. No he hecho nada para traicionarles. Algo debe estar mal con ese informe. Al ver mi negación, el señor Morales se enfureció. Sigues mintiendo. Personalmente lo llevé al Centro Médico San Vicente y vi cuando le sacaron sangre. ¿Qué? ¿Crees que yo lo falsifiqué? Podemos repetirlo si no lo crees. En ese momento, la señora Victoria Morales entró con las compras. Al notar la atmósfera tensa, preguntó, ¿qué está pasando aquí? Apenas salía a hacer las compras y ya hay caos. ¿De qué están discutiendo? El señor Morales respondió, tú la elegiste para Ignacio. Mira lo que ha hecho, haciéndonos criar al hijo de otro hombre durante 3 años. ¿Dónde tenías los ojos entonces? La señora Morales se congeló, su mirada cayendo sobre el informe en el suelo. Vi un destello de pánico cruzar su rostro, pero antes de que pudiera reaccionar, me abofeteó. Samuel no es nuestro nieto. ¿Cómo pudiste hacer esto? Nuestro Ignacio nunca fue más que bueno contigo. ¿Cómo pudiste traicionarnos así? Luché por mantener la compostura. Lo diré por última vez. Samuel es hijo de Ignacio. Si no me creen, esperen a que Ignacio llegue a casa. Él puede hacerse otra prueba de ADN con Samuel y acabaremos con esta tontería. El señor Morales me miró fijamente, pero no dijo nada mientras la señora Morales gritaba, actúas como una descarada, insistiendo en tu inocencia. Aunque Ignacio vuelva, no te perdonará. ¿Por qué hacer otra prueba cuando la respuesta está clara? Si Samuel fuera hijo de Ignacio, tendría que ser pariente del señor Morales. ¿Qué? ¿Crees que el hospital está ayudándote a mentirnos? Justo cuando estaba a punto de responder, Samuel salió de su cuarto. Abuelo, abuela, mamá, ¿por qué están peleando? ¿La cena está lista? Al verlo, el señor Morales explotó. ¿A quién llamas abuelo y abuela? Ni siquiera sabemos de quién eres hijo. ¡Fuera de aquí! Samuel, confundido por el cambio repentino de sus abuelos, comenzó a llorar. Su llanto solo irritó más al señor Morales. Él lo apartó de mí y le agarró los hombros. ¿Por qué lloras? No eres bienvenido aquí. Ve a buscar a tu verdadero padre. Sal de nuestra casa. La señora Morales quedó paralizada, sin decir nada. Viendo el rostro de Samuel enrojecerse, quité la mano del señor Morales de él y lo abracé. Mis propias lágrimas comenzaron a caer. Esperemos a que Ignacio llegue a casa. Él sabrá si Samuel es su hijo. Finalmente, el señor Morales lo soltó. Me lanzó una mirada de desprecio y salió pisando fuerte. Llevé a Samuel a nuestro cuarto. Ignacio llegó a casa alrededor de la medianoche. Salí del cuarto para encontrarlo. Verlo solo hizo que toda mi frustración acumulada saliera. ¿Sabes lo que tu padre le hizo a Samuel hoy? Casi lo asfixió. ¿No dirás nada? Una mirada a su expresión indiferente y mi corazón se hundió. El informe de ADN estaba sobre la mesa, pero no parecía interesado en mirarlo. Estaba listo para aceptarlo como verdad. Para entonces, tanto el señor como la señora Morales se habían unido a nosotros. La señora Morales habló primero. Ignacio, gracias a Dios que regresaste. Si hubieras tardado más, nuestra familia se habría desmoronado. Pregúntale de quién es el hijo que trajo a esta casa. El señor Morales estaba allí con una expresión furiosa, sin decir nada. Finalmente, Ignacio rompió el silencio. ¿Dónde está el niño? Llamó a Samuel el niño, no por su nombre. Me quedé atónita al darme cuenta de que no creía que Samuel fuera su hijo. Tomé un respiro profundo. Ignacio, llevamos casados 4 años y nos conocemos desde hace 6. ¿No sabes qué tipo de persona soy? Si no crees en mí, al menos cree en Samuel. Ignacio respondió, 4 años. No significan nada. Además, Samuel nunca se pareció a mí. Todos vienen diciendo eso. ¿Qué más debería pensar? Me quedé sin palabras, dándome cuenta de que no tenía cómo argumentar con estas personas. Bien, si ninguno de ustedes cree que Samuel es su hijo, vayamos al hospital y hagamos otra prueba de ADN ahora mismo. Iré por Samuel. Justo cuando me giré para ir hacia nuestro cuarto, Ignacio agarró mi brazo. Basta. ¿Realmente quieres arrastrar esto al hospital? ¿No tienes vergüenza de este lío? No pude evitar reír. ¿Por qué debería sentir vergüenza? Mi conciencia está limpia. Si están tan seguros de sí mismos, confirmemos con otra prueba. Ignacio parecía listo para discutir, pero la señora Morales lo interrumpió. ¿Por qué ir al hospital? Ya tenemos un informe aquí. O Sofía está afirmando que su propio esposo y suegro están
están conspirando contra ella? Esta es buena. ¿Cuánto tiempo llevas engañándonos, Sofía? Su acusación, tan ilógica y rencorosa, fue un choque. Nunca había visto a la señora Morales tan fría y cruel. Al darme cuenta de que nada de lo que dijera cambiaría algo, apreté los puños. Tras un largo silencio, Ignacio finalmente recogió el informe de ADN, apenas mirándolo antes de arrojármelo. Está todo aquí en blanco y negro. Samuel no es pariente de sangre del padre. Si él fuera mi hijo, tendría que serlo. ¿Algo más que agregar? ¿O estás diciendo que el hospital falsificó esto? Me mordí el labio. No sé qué salió mal con este informe, pero definitivamente hay algo incorrecto. Si me crees mínimamente, hagamos otra prueba con Samuel y resolvamos esto. Ignacio soltó una risa amarga. ¿Y por qué confiaría en ti más que en mi propio padre? Esas palabras me dejaron paralizada. Sabía que no creería en mí, pero escucharlo dolió más de lo que pensé. ¿Y ahora? Pregunté, con la voz ronca. ¿Estás planeando echarnos de esta casa? Con eso, el señor Morales explotó, levantándose de su silla. Entonces lo admites. Sabía que Ignacio nunca debería haberse casado contigo desde el principio, haciéndonos criar al hijo de otro hombre durante 3 años. ¿Qué vas a hacer para compensarnos? La señora Morales completó. Exactamente. Te traté a ti y a Samuel como familia, solo para descubrir que estaba siendo engañada. ¿No tienes vergüenza? No pude contenerme más. ¿Cuándo admití algo? Solo están haciendo acusaciones sin pruebas. ¿Qué quieren de mí? La mano de Ignacio encontró mi rostro en una bofetada fuerte. Me miró fijamente. Te estoy dando una última oportunidad de decir la verdad. ¿Quién es el padre de Samuel? Si guardas silencio, me aseguraré de que toda la ciudad sepa lo que hiciste. Me froté la mejilla ardiente. Adelante, cuéntales. No tengo nada que esconder. Ignacio agarró mi cuello, su voz llena de veneno. ¿Crees que puedes hacerme pasar por un tonto? ¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo? Preferiría morir antes que casarme con una mujer como tú. Cerré los ojos. Está bien, divorciémonos. Me quedaré con Samuel, ya que ninguno de ustedes se preocupa por él de todas formas. La idea del divorcio pareció sacar a Ignacio completamente de sus cabales. Ah, te encantaría eso, ¿no? Llévate a tu hijo bastardo y vete. Lárgate. No quiero ver a ninguno de ustedes nunca más. Debería haberlo asfixiado al nacer. Antes de que pudiera responder, la señora Morales irrumpió en nuestro cuarto y comenzó a arrojar mis cosas al pasillo. El ruido despertó a Samuel. Salió tambaleándose de su cuarto y, al ver a Ignacio, corrió hacia él. «Papá, regresaste. Te extrañé». Antes de que pudiera terminar, Ignacio lo empujó con fuerza. Samuel golpeó su cabeza en el borde de la mesa con un sonido nauseabundo. Corrí hacia Samuel. Lo sostuve mientras lloraba. Grité. Tiene 3 años. Es un niño. Monstruo. ¿Cómo pudiste hacer esto? El rostro de Ignacio permaneció frío. ¿Por qué debería importarme? No sé quién es. Si lo he perdonado, ha sido por lástima. No tienes derecho a juzgarme. Finalmente vi a esta familia por lo que realmente es. Por fin, tomé a Samuel y me fui. Después de llevar a Samuel al Centro Médico San Vicente para tratar su cabeza herida, alquilé una habitación en el Hotel Briarwood. Mientras dormía profundamente, exhausto de tanto llorar, mis pensamientos iban a 1000. ¿Cómo era posible que no tuviera ningún vínculo genético con Álvaro Morales? Esta cuestión se convirtió en un enigma que no podía sacar de mi mente. Decidí que necesitaba respuestas. Al día siguiente, programé una consulta con un genetista, el Dr. Linz, quien me recibió en su consultorio con la calma de alguien acostumbrado a descifrar misterios biológicos. No oculté nada, expliqué cada detalle, mis palabras cargadas de indignación y dolor. Doctor, si realmente estuviera mintiendo, no estaría aquí. ¿Está de acuerdo conmigo? Me observó atentamente y asintió con la cabeza, ajustándose los lentes. Tiene sentido. Analicemos esto. Si los exámenes indican que no hay vínculo entre su hijo y los abuelos paternos, pero usted está segura de la paternidad, entonces el problema no está en el niño, sino en la familia Morales. Sus palabras hicieron que mi corazón se acelerara. ¿Cómo así, doctor? Pregunté, ansiosa y confundida. El doctor Lince abrió una de las gavetas y sacó un gráfico simple sobre tipos sanguíneos y herencia. ¿Sabe cuál es el tipo de sangre de ellos? Por un instante, dudé. No era una pregunta sencilla, pero para alguien que siempre se preocupó por la diabetes del señor y la señora Morales, recordé de inmediato algunos exámenes. Ellos tienen el tipo O, doctor, mientras que mi esposo tiene el tipo A. Los ojos del doctor se entrecerraron. Era evidente que no esperaba respuesta para una pregunta tan específica. Si lo que dice es cierto, tenemos una contradicción genética. Padres con tipo O solo pueden generar hijos con tipo O. Si su esposo es tipo A, entonces Álvaro Morales no puede ser el padre biológico de él. Por un momento, me quedé inmóvil. Era como si el mundo se detuviera. Esto no tiene sentido, murmuré, tratando de procesar. De hecho, tiene mucho sentido, respondió el doctor. Si hay alguna inconsistencia en los exámenes, tal vez alguien ya sabe de esto. De repente, todo tenía sentido. La resistencia de Victoria Morales, su insistencia en alejarme de la familia e impedir que se hiciera cualquier nueva prueba. Ella lo sabía.
Siempre lo supo. Una risa amarga escapó de mis labios. Entonces era eso, susurré para mí misma. Estaban tan ocupados tratando de destruirme que ni siquiera se daban cuenta de que su propio castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Si Álvaro Morales e Ignacio descubrían esta verdad, toda la familia se volvería en su contra. Después de todo lo que me hicieron pasar a mí y a Samuel, sabía que haría justicia. Determinada, fui a la oficina de abogados Brooks Wallace para asegurar mis finanzas y finalizar los trámites de divorcio. Además de conseguir la firma de Ignacio, había una última cosa que tenía que hacer: acabar con la vida y la reputación de Victoria Morales. Necesitaba entender qué estaba pasando. Cada pensamiento sobre esa familia me llevaba de vuelta a Victoria Morales. La forma en que manejó el informe de ADN y su negativa a permitir cualquier nueva prueba me decía una cosa: ella sabía. Y si sabía, era porque tenía algo que esconder. Mientras me adaptaba a la pequeña rutina en el Hotel Briarwood, mi mente no descansaba. Algo estaba mal, muy mal, y sabía que Victoria era la clave. Pero ¿cómo probarlo sin acceso directo a su casa o a documentos importantes? Fue entonces cuando recordé a una persona: Margarita Solano, una amiga de toda la vida de la familia Morales. Margarita siempre tuvo una extraña adoración por Victoria, pero al mismo tiempo guardaba una absurda colección de recuerdos y objetos de familias influyentes de la ciudad. Era el tipo de persona que sabía secretos, pero prefería observarlos desde lejos, como una coleccionista de misterios. Con Samuel seguro en el cuarto, fui hasta la casa de Margarita, usando como excusa mi situación. Margarita me recibió con curiosidad y cierta pena. No le gustaba Álvaro, pero Victoria era su ídolo. Al conversar, saqué el tema de forma casual, hablando sobre la familia y fingiendo estar resignada. «¿Sabes cómo es Victoria?», dije, tratando de sonar derrotada. Siempre tuvo secretos, pero nunca logré descifrarlos. Margarita, movida por el chisme, me condujo hasta una sala de estar repleta de cajas antiguas y álbumes de fotos. Era el paraíso para alguien en busca de pistas. Mientras divagaba sobre cómo Victoria era deslumbrante en su juventud, comencé a hojear un álbum desgastado, tratando de parecer casual. Fue entonces cuando la vi. La foto estaba entre las páginas de un cuaderno antiguo, olvidada y amarillenta por el tiempo. Victoria estaba al lado de un hombre de apariencia elegante, pero había algo en la forma en que estaban posicionados, una cercanía que indicaba más que amistad. Margarita, al notar mi expresión, rió suavemente. «Ah, ese hombre, William Fernández. Sé que él y Victoria eran inseparables antes de que ella conociera a Álvaro. Guapo, ¿verdad?», dijo con un tono que mezclaba nostalgia y malicia. «¿Ella nunca lo mencionó?», comenté, escondiendo mi verdadero interés. Parecían muy cercanos. «Oh, lo eran», respondió Margarita, ahora claramente emocionada por tener a alguien con quien compartir sus chismes. «Creo que Álvaro ni siquiera sabía de él. Victoria siempre fue buena en, digamos, administrar sus historias». Salí de la casa de Margarita con la foto en mano, usando como excusa que quería guardar algo para recordar los buenos tiempos. Ella no dudó en dejarme llevar la prueba, ajena al peso que tenía esa imagen. Como la familia Morales me había descartado de su vida, ya no tuve más acceso a ellos. Sin embargo, aún había brechas. Victoria era una mujer de hábitos predecibles. Cada sábado por la mañana visitaba el club de golf de la ciudad, una rutina que conocía bien. Decidí que la confrontaría allí, lejos de los ojos de Álvaro e Ignacio. Llegué al club, observándola desde lejos mientras tomaba té en una de las mesas exteriores, rodeada de otras mujeres de la alta sociedad. Esperé hasta que se dispersaron, dejándola sola. Cuando me acerqué, me vio y frunció el ceño de inmediato. «No deberías estar aquí, Sofía», dijo, con una voz fría y controlada. «Y tú deberías saber que no puedes huir para siempre», repliqué, sacando una silla y sentándome frente a ella. Intentó levantarse, pero antes de que pudiera irse, coloqué la misteriosa foto sobre la mesa. «¿Quién es William Fernández?», pregunté, mirándola directamente a los ojos. Vaciló, pero rápidamente recuperó la postura. «Estás delirando. Esa foto no prueba nada. Prueba lo suficiente para mí», respondí. «Sé que hay más en esta historia de lo que están contando. Álvaro puede estar ciego, pero yo no». Victoria se inclinó hacia adelante, la máscara de frialdad comenzando a resquebrajarse. «¿Realmente quieres hacer esto, Sofía? Después de todo lo que ya perdiste?» «No tengo nada que perder», afirmé, mi voz firme. «Pero tú sí, y sé que estás ocultando algo». Respiró hondo, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «No sabes nada, y aunque lo supieras, nadie te creería. ¿Por qué crees que Álvaro e Ignacio te echaron? Perdiste, Sofía. Acéptalo y sigue adelante». «Puedo haber perdido la batalla», repliqué, «pero la guerra está lejos de terminar, y voy a descubrir todo lo que estás escondiendo, Victoria». Sin más palabras, me levanté y me fui, pero no sin notar el leve temblor en sus manos. Era la confirmación de que estaba en el camino correcto. La foto en mis manos parecía latir con vida propia. La mirada de Victoria, congelada en el tiempo, revelaba más de lo que las palabras jamás podrían decir.
el hombre a su lado, tan elegante y atractivo, tenía una expresión de cariño que nunca vi en Álvaro. ¿Quién era él? ¿Y por qué Victoria parecía tan desesperada por evitar que yo lo supiera? A partir de ese momento, la foto se convirtió en mi obsesión. Necesitaba encontrar a William Fernández. Fue Margarita quien, sin darse cuenta, me dio la primera pista. Según ella, él era un conocido antiguo de la ciudad, alguien que, en otros tiempos, fue una figura destacada, a pesar de su origen humilde. William Fernández. Susurré para mí misma, mientras Margarita continuaba divagando sobre cómo Victoria siempre supo elegir a los hombres correctos para el momento correcto. Después de numerosos intentos frustrados de encontrarlo, decidí seguir la única pista que tenía. La foto mostraba un parque al fondo, con una fuente antigua. Comencé a buscar en registros antiguos de la ciudad y, tras horas de investigación, descubrí que el parque estaba en un barrio que, décadas atrás, era el punto de encuentro de muchos jóvenes. Hoy, el lugar estaba deteriorado, casi olvidado. Fui allí, recorriendo las calles con la foto en mano. La mostraba a quien estuviera dispuesto a mirarla, con la esperanza de que alguien reconociera al hombre. Después de muchos intentos fallidos, una anciana que vendía frutas en un puesto lanzó una mirada prolongada a la foto. «Este de aquí es William Fernández», dijo finalmente. «Tenía una sastrería por aquí. Hace ropa de verdad, a la antigua. Su tienda sigue abierta, si no me equivoco. Solo tienes que girar en la siguiente esquina». Mi corazón se aceleró. Agradecí rápidamente y seguí la dirección que indicó. Cuando llegué a la tienda, me detuve un momento para recomponerme. La fachada era sencilla, con un letrero discreto donde se leía «Sastrería Fernández». Era un lugar pequeño, pero algo en él exhalaba elegancia. Entré y el sonido de una campana anunció mi llegada. El ambiente era silencioso, perfumado con el olor de tela nueva y madera vieja. Detrás de un mostrador, un hombre de cabello gris y porte altivo cosía con precisión. Tenía una postura que transpiraba serenidad, pero había un peso en su mirada, como si cargara algo que nunca compartió. «Disculpe», comencé tratando de controlar mi voz. «¿Es usted William Fernández?». Levantó los ojos, sorprendido por la interrupción. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?». «Me llamo Sofía Morales», respondí, colocando la foto sobre el mostrador. «Creo que usted conoce a esta mujer». Tomó la foto con cuidado, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Su expresión se endureció y desvió la mirada, como si enfrentara algo que prefería olvidar. «Sí», dijo finalmente, con una voz grave. «Conozco a Victoria Morales. ¿Qué quiere saber sobre ella?». Tragué saliva. Ese era el momento de poner a prueba mi intuición. La verdad. «Estoy siendo acusada de traición por la familia Morales, pero, según parece, Victoria está escondiendo algo mucho más grande, y usted parece formar parte de eso». Suspiró profundamente, dejando la foto a un lado. «Victoria es una mujer complicada, pero no sé cómo puedo ayudarla. Lo que pasó entre nosotros fue hace mucho tiempo. Si fue hace tanto tiempo, ¿por qué su expresión cambió tanto al ver esta foto?». Presioné. William vaciló, pero finalmente habló. «Victoria y yo tuvimos un romance. Fue antes de que ella se casara con Álvaro. Ella era diferente en ese entonces. Ambiciosa, sí, pero también apasionada. Nos divertíamos. Pero sabíamos que no tenía futuro. Álvaro era el hombre con quien se iba a casar. Yo nunca fui más que una distracción». Esas palabras me golpearon como una ola. Estaba tratando de distanciarse, pero había algo en su tono, algo que decía que no era solo eso. «¿Y Ignacio?», pregunté, eligiendo cuidadosamente las palabras. «¿Sabía usted que Victoria estaba embarazada?». Sacudió la cabeza. «¿Embarazada?». Pareció genuinamente sorprendido, sus ojos fijos en los míos. «No, Victoria nunca me dijo nada sobre eso». Mi corazón se aceleró. William no sabía. No tenía idea de que Ignacio podría ser su hijo. La omisión de Victoria era más grande de lo que imaginaba. «¿Y si le dijera que hay una posibilidad de que Ignacio sea su hijo?», pregunté tratando de medir su reacción. William quedó inmóvil, como si estuviera tratando de procesar la idea. Finalmente sacudió la cabeza, con una sonrisa amarga. «Si eso es verdad, Victoria nunca me lo permitió saber. Ella hizo su elección cuando decidió casarse con Álvaro». «Ya no importa». «Sí importa», rebatí, «porque Victoria usó ese embarazo para manipular a su hijo, y ahora está destruyendo mi vida con mentiras. Si realmente no sabía nada, tal vez esta sea su oportunidad de enfrentar la verdad». William guardó silencio por unos momentos, sus ojos fijos en la foto que había colocado sobre el mostrador. Finalmente, suspiró, como si intentara poner un punto final a algo que lo atormentaba. «Mire, entiendo que está buscando respuestas, pero no quiero involucrarme en esto. Victoria ya causó suficientes estragos en mi vida. Sea lo que sea que esté pasando con usted, no puedo ayudarla». No insistí. Podía ver que cargaba heridas profundas, pero también una reticencia a confrontar el pasado. Respiré hondo y, con calma, me agaché para recoger a Samuel, que estaba jugando en el suelo, escondido detrás del mostrador. Cuando levanté a mi hijo en mis brazos, sentí que los ojos de William se agrandaron. «Este es Samuel, su nieto». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Mire este golpe en su cabeza.
cabeza. Incliné ligeramente a Samuel para que William pudiera ver el pequeño vendaje en la frente. ¿Sabe cómo se hizo eso? Fue su hijo quien lo hizo, influenciado por Victoria. Estaban listos para asfixiar a un niño de 3 años solo para salvar las mentiras de esa familia. William quedó inmóvil, como si mi comentario lo hubiera golpeado como un puñetazo. Sus ojos recorrieron el rostro de Samuel, analizando cada detalle. Fue entonces cuando Samuel, inocentemente, inclinó la cabeza hacia un lado y lo miró fijamente. «Hola», dijo Samuel con su voz dulce y curiosa. «¿Te pareces a mí?» William parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que veía. Dio un paso hacia atrás, su mano instintivamente yendo al mostrador para apoyarse. Sus labios se movieron, pero no salieron palabras de inmediato. Finalmente, murmuró: «Dios mío, él realmente se parece a mí». Había algo en el tono de su voz, una mezcla de sorpresa, incredulidad y algo más profundo. No perdí la oportunidad de intensificar el impacto. «Se sorprendería al ver a su hijo», continué, mi voz cargada de emoción. «Ignacio es igual a usted. Antes no lo sabía, pero ahora, después de verlo aquí, las similitudes son imposibles de ignorar». William miró a Samuel nuevamente, sus ojos ahora brillando con algo que parecía arrepentimiento. «Victoria nunca me dijo, nunca siquiera insinuó que, Dios mío, debería haberlo sabido. ¿Por qué me está mostrando esto?», preguntó, su voz casi un susurro. «¿Por qué vino aquí?». «Porque necesitaba que lo supiera», respondí, mi voz entrecortada. «Necesitaba que viera lo que Victoria hizo, no solo conmigo, sino también con usted. Ella me destruyó y lo hizo con un hombre que claramente nunca dejó de amar». No respondió de inmediato. En cambio, miró nuevamente a Samuel, los rasgos del niño pareciendo reflejar fragmentos de sí mismo que había enterrado hace mucho tiempo. Finalmente habló, su voz más baja pero llena de convicción. «Está bien», dijo, desviando la mirada de Samuel hacia mí. «Tiene mi apoyo. Vamos a terminar con esto». Sentí un alivio inmediato, pero sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. William era la pieza que faltaba, alguien que conocía a Victoria en un nivel que yo nunca conocería. Con él a mi lado, las posibilidades de exponer todo aumentaban considerablemente, pero necesitaba un plan, y rápido. «Sabe que esto no será fácil», dije, sosteniendo a Samuel con firmeza mientras jugaba con sus dedos. «Victoria no retrocederá sin luchar». William asintió, tomando la foto del mostrador y observándola por unos segundos más. «La conozco lo suficiente como para saber que hará cualquier cosa para mantener esa fachada de perfección, pero ahora también sé que no puedo seguir ignorando esto. Ella ya destruyó mi vida una vez. No permitiré que destruya la suya también». La idea de ir a la justicia fue mi única alternativa. La familia Morales había rechazado cualquier intento de rehacer la prueba de ADN, y eso me dejó sin opciones, no solo para probar mi inocencia, sino también para proteger a Samuel. La decisión de demandarlos por difamación y malos tratos captó la atención de toda la ciudad. La familia Morales era influyente, y esa noticia era una bomba de tiempo a punto de explotar. No pasó mucho tiempo antes de que Victoria mostrara sus garras. Mientras volvía al hotel, algo en el aire parecía extraño. El movimiento en las calles era menor de lo normal, y no podía deshacerme de la sensación de estar siendo observada. Aún así, seguí adelante, tratando de convencerme de que solo era paranoia. Al estacionar en el Hotel Briarwood, noté una figura apoyada en un poste cerca de la entrada del hotel. A primera vista no parecía estar haciendo nada sospechoso, pero había algo en su postura que me incomodaba. Me quedé unos minutos en el coche, fingiendo mirar el celular, pero él no se movió. Decidí salir del coche de todas formas, manteniendo la mirada firme y caminando directamente hacia la entrada. Fue entonces cuando oí pasos detrás de mí. La figura, que antes estaba inmóvil, ahora se estaba acercando. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a mantener la calma. «Señora Morales», dijo él, con una voz neutral. Me detuve a mitad de camino, girándome lentamente. El hombre era alto, con una expresión seria, pero sin rasgos de agresividad. Aún así, había algo amenazante en su presencia. «¿Quién es usted?», pregunté, tratando de parecer más confiada de lo que me sentía. «No importa quién soy. Estoy aquí para entregarle un aviso», dijo, manteniendo un tono educado, casi casual. «Usted se está involucrando en algo que terminará mal. Algunas personas no están contentas con lo que intenta hacer». No respondí de inmediato, manteniendo la mirada fija en él. Finalmente pregunté, «¿Victoria lo envió?». Él esbozó una leve sonrisa, sin confirmar ni negar. «Digamos simplemente que sería de su interés retroceder. Las personas influyentes tienen maneras de resolver problemas». La amenaza era clara, pero no iba a retroceder. «Si eso es todo lo que tiene que decir, ya puede irse», respondí, manteniendo mi voz firme. Me observó unos segundos más antes de dar un paso hacia atrás. «Espero que piense con cuidado, señora Morales. Sería una pena que las cosas empeoraran». Sin más palabras, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza mientras subía apresuradamente a mi habitación. No había dudas de que Victoria estaba tratando de intimidarme. Si estaba tan desesperada,
significaba que estaba en el camino correcto. Los días previos a la audiencia, mi vida se convirtió en un torbellino de emociones y preparativos. El caso había ganado fuerza en los medios, y la tensión solo aumentaba. Sabía que Victoria no se quedaría callada. Era una mujer acostumbrada a controlar todo y a todos, y estaba a punto de perder lo que más valoraba, su reputación impecable. Fue en la víspera de la audiencia cuando recibí otra amenaza. El teléfono sonó, el número era desconocido, pero respondí de todas formas. ¿Crees que puedes destruirnos tan fácilmente? La voz de Victoria era fría y controlada, pero había una furia contenida en cada palabra. No tienes idea de lo que estás a punto de enfrentar. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. ¿Qué quieres, Victoria? Quiero que te detengas, dijo, su voz adquiriendo un tono más sombrío. Si das un paso más, te destruiré, no solo públicamente, sino en todos los sentidos posibles. No tendrás dónde esconder tu vergüenza, Sofía. ¿Destruirme? Como si no lo hubieran intentado ya, repliqué. Si alguien está a punto de ser expuesto, eres tú, Victoria. Eres patética, escupió. ¿Crees que puedes amenazarme con tus mentiras? No te engañes. Tengo poder, Sofía, y no dudaré en usarlo. Tú no harás daño ni a mí ni a mi hijo. ¿Sabes por qué? Serías la primera sospechosa en ser investigada, y con la cantidad de pruebas que tengo, serías arrestada. Antes de que pudiera terminar, colgó. El tribunal estaba lleno esa mañana. El caso se había transformado en un espectáculo que parecía más grande de lo que cualquiera de nosotros podría prever. Cuando Victoria llegó, su presencia causó un murmullo inmediato. Todavía llevaba el porte de alguien acostumbrado a controlar todo, pero su rostro la traicionaba. Había algo diferente esa mañana. Tal vez el cansancio de semanas tratando de encubrir lo inevitable. Su maquillaje estaba impecable, pero sus ojos denunciaban noches sin sueño, nerviosa, abatida. Sabía que su máscara estaba a punto de caer, pero aún no tenía idea del tamaño de la caída. Estaba sentada junto a mi abogado, observando todo con atención. Sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. William estaba sentado en las sillas reservadas para los testigos, fuera del alcance de los ojos de Victoria. Parecía tranquilo, pero sus manos cerradas sobre las rodillas mostraban su tensión. El tribunal estaba en completo silencio cuando mi abogado se levantó. Sostenía el informe que Victoria había usado para acusarme de traición. El papel que dio inicio a toda esa humillación estaba a punto de convertirse en la base de su caída. Excelencia, comenzó, su voz firme y controlada. Esta audiencia comenzó por causa de este documento. Una prueba de ADN realizada sin el consentimiento de mi cliente, utilizada como base para alegaciones infundadas y destructivas de infidelidad. Levantó el informe para que todos lo vieran. Esta prueba solo prueba una cosa, que Samuel Morales no tiene relación biológica con Álvaro Morales. El abogado de Victoria se levantó inmediatamente. Meritísimo, protesto. Este punto ya fue decidido. La ausencia de relación biológica es suficiente para confirmar que el niño no pertenece a la familia Morales. El juez hizo un gesto para que se sentara. Protesta denegada. Continúe, abogado. Mi abogado esbozó una leve sonrisa antes de continuar. Gracias, excelencia. La verdad, señoras y señores, es que esta prueba de ADN, tan convenientemente utilizada para atacar a mi cliente, no prueba infidelidad alguna. Prueba algo mucho más grave. Álvaro Morales no es abuelo de Samuel porque, en realidad, no es el padre biológico de Ignacio Morales. El impacto fue instantáneo. La sala estalló en murmullos, mientras Álvaro se inclinaba hacia adelante, mirando fijamente al abogado como si no hubiera entendido bien. Victoria, por su parte, se levantó abruptamente. «¡Esto es un absurdo!», gritó señalando con el dedo. «Ese abogado está inventando mentiras para encubrir los errores de ella. Señora Morales, contrólese», dijo el juez, su voz autoritaria. Victoria se sentó, pero su rostro estaba rojo de furia. «Para aclarar esta cuestión», continuó mi abogado, «presentamos aquí los resultados de pruebas de ADN realizadas con muestras de todos los miembros de la familia Morales, incluido Ignacio Morales. Estas pruebas confirman, sin sombra de duda, que Álvaro Morales no es el padre biológico de Ignacio Morales». Exhibió los gráficos en la pantalla, mostrando la incompatibilidad genética. El tribunal se sumió en un silencio pesado. Álvaro, que estaba pálido como un fantasma, murmuró: Esto es mentira. Victoria, di que es mentira». Pero Victoria no dijo nada. Su boca se abrió y cerró, pero no salieron palabras. Mi abogado continuó: «Incluso frente a la evidencia, los Morales no aceptaron». Álvaro negó con la cabeza, furioso. «Esto fue manipulado. Esas pruebas fueron fabricadas. Victoria puede haber cometido errores, pero nunca me haría esto». Victoria, aunque en silencio, comenzó a llorar, sus ojos fijos en el suelo. Ignacio miró la pantalla, confundido, como si estuviera tratando de entender qué estaba pasando. El juez, viendo la resistencia, me dio la palabra. «Señora Morales», dijo, «nos gustaría escuchar su explicación sobre los eventos que llevaron a esta audiencia». Me levanté, sintiendo todas las miradas sobre mí. Respiré hondo y comencé. «Desde el principio», dije, mi voz temblorosa pero firme, «fui acusada de algo que nunca hice.
hice. Fui humillada, desacreditada, expulsada de casa con mi hijo. Todo porque esta familia se negó a ver la verdad. Miré directamente a Álvaro y Victoria. Cuando vi el informe de ADN, algo no tenía sentido. Los abuelos comparten una fracción significativa de ADN con sus nietos. Y si Samuel no tenía vínculo con Álvaro, no era porque yo mentí. Era porque Álvaro no era realmente el padre de Ignacio. La sala quedó en silencio nuevamente. Continué. Consulté con un genetista y comencé a investigar. Fue entonces cuando descubrí lo que Victoria había estado ocultando durante años. Ignacio no es hijo de Álvaro, es hijo de otro hombre. Victoria lo sabía todo el tiempo y usó esa información para manipular a Álvaro y mantener su posición como la esposa perfecta. Victoria comenzó a gritar: «¡Eso no es verdad! ¡Estás mintiendo! ¡Esto es un montaje!». El juez pidió orden, pero yo no había terminado. Me giré hacia el público. Y si aún quedan dudas, pedí que compararan los genes de Ignacio con los del verdadero padre. Él está aquí, y ahora todos sabrán la verdad. La puerta del tribunal se abrió, y William Fernández entró. El silencio fue roto por murmullos y exclamaciones de sorpresa. Victoria se puso de pie, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «William Fernández», comencé señalándolo, «es el verdadero padre de Ignacio Morales. Aquí está la prueba de ADN que lo confirma». Entregué los papeles al juez, que los examinó y asintió. William miró directamente a Victoria, su expresión cargada de dolor y decepción. «Nunca me lo dijiste», dijo, su voz grave. «Tú lo sabías, Victoria. Lo sabías todo el tiempo, y me dejaste fuera de la vida de mi hijo». Ignacio, que hasta entonces parecía confundido y en estado de shock, se levantó lentamente, miró directamente a Victoria, su madre, con una expresión que mezclaba incredulidad y rabia. «¿Es cierto?», preguntó, su voz cargada de tensión. «¿Él es mi padre? ¿Mentiste a todos nosotros durante todos estos años?». Victoria intentó hablar, pero las palabras no salieron. Las lágrimas corrían por su rostro. Y por primera vez, la mujer que siempre controló todo estaba sin respuestas. Álvaro, aún de pie, gritó: «Respóndele, Victoria, di la verdad. ¿Nos engañaste?». Finalmente balbuceó: «Yo hice lo que era necesario. Hice lo que tenía que hacer para protegerte, Ignacio, y para mantener a nuestra familia». Ignacio dio un paso hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe. «¿Proteger? Destruiste todo. Construiste toda una vida basada en mentiras. Usaste a mi padre». «No, Álvaro, como un peón para encubrir lo que hiciste». «Ignacio, por favor». Victoria intentó alcanzarlo, pero él la interrumpió. No te atrevas a pedirme disculpas. Destruiste su vida», señaló a Álvaro, «y ahora destruiste la mía. No quiero volver a escuchar tu voz. No eres mi madre». Álvaro, pálido y tembloroso, respiró hondo antes de hablar, pero su voz sonaba como acero. «¿Sabías sobre el acuerdo prenupcial, Victoria? ¿Sabías que, si alguna vez me traicionabas o deshonrabas a nuestra familia, te quedarías con las manos vacías? Bien, ahora está claro, perdiste. No vas a llevarte ni un centavo de lo que construiste a mis expensas». Los murmullos aumentaron en la sala. Victoria cayó de rodillas, tratando de suplicar: «Álvaro, por favor, solo lo hice porque te amaba». ¿Amor? Álvaro rió amargamente. «Solo necesitabas a alguien que financiara tu vida de mentiras. El divorcio será inmediato, y no verás ni un centavo de mi dinero». Mientras Victoria lidiaba con las consecuencias, Ignacio estaba a punto de enfrentar las suyas. Mi abogado presentó pruebas adicionales de abuso físico y psicológico que Ignacio infligió a nuestro hijo, Samuel. Se mostraron fotos del golpe en la cabeza de Samuel y testimonios de expertos, mostrando cómo Ignacio actuó de manera cruel y negligente. El juez, con una expresión de disgusto, fue directo: «Señor Morales, está claro para este tribunal que usted representó un riesgo significativo para la integridad física y emocional de su hijo. Por lo tanto, declaro que usted ha perdido todos los derechos de custodia y visitas. La señora Sofía Morales tendrá la custodia total de Samuel». Ignacio se levantó, furioso. «¡Esto es ridículo! ¡No pueden alejarme de mi hijo!». El juez permaneció firme: «Puedo y lo haré. Además, dada la gravedad de las acusaciones, también enfrentará cargos criminales por la agresión contra Samuel. Le recomiendo que contrate un abogado defensor, porque este tribunal no tolera el abuso infantil». Al final de la audiencia, mientras colocaba a Samuel en el coche, Ignacio se acercó. «Sofía», comenzó con voz baja y vacilante, «solo quiero hablar». Cerré la puerta de Samuel lentamente y me giré hacia él, manteniendo la calma. «¿Qué quieres, Ignacio?». Dio un paso hacia adelante, pero retrocedí, levantando la mano para detenerlo. «Yo solo cometí errores, lo sé, pero Samuel también es mi hijo. Merece tener a su padre cerca». Me reí, pero fue una risa seca, llena de ironía. «¿Padre? Perdiste el derecho de ser llamado padre cuando decidiste lastimar a tu propio hijo, Ignacio. Estaba bajo presión». «Sofía», insistió, su voz ganando
tomando un tono de desesperación. Victoria, mi padre, siempre me presionaron, pero puedo cambiar. Puedo hacerlo bien esta vez. Crucé los brazos y lo miré directamente, mi voz fría y llena de convicción. Escucha bien, Ignacio. El juez fue muy claro. Debes mantener 100 metros de distancia de mí y de Samuel. Si vuelves a acercarte a nosotros, llamaré a la policía. No tengo nada más que decirte. Se quedó paralizado, su expresión de arrepentimiento transformándose en incredulidad. Sofía, no puedes hacerme esto. Él es mi hijo. No, Ignacio. Corregí, mi voz firme. Es mi hijo, y perdiste cualquier derecho de estar en su vida cuando decidiste tratarlo como algo desechable. Ahora mantente lejos. Sin esperar su respuesta, me subí al coche y cerré la puerta. Samuel, desde el asiento trasero, me miró con curiosidad. ¿Quién era ese, mamá? Con una voz tranquila, respondí. Nadie importante, amor mío. Vamos a casa. Mientras conducía, lancé una última mirada por el retrovisor. Ignacio seguía parado en la acera, la figura abatida y vacía de un hombre que lo había perdido todo. La familia, el respeto y cualquier vestigio de dignidad. Ya no era una amenaza, ni siquiera un obstáculo. Solo era una sombra del pasado, un recuerdo lejano de lo que estaba determinada a superar. En ese momento, me di cuenta de que ya no había lugar para él en nuestras vidas, y mientras la carretera se extendía frente a mí, sentí como el peso del pasado se disipaba, dando espacio a la libertad que Samuel y yo tanto merecíamos.